por qué esta podría ser la clave para alcanzar tu peso ideal de forma natural. El hambre emocional suele aparecer de repente, a menudo está ligada a emociones específicas. Antes de comer, tómate un momento para evaluar tu nivel de hambre en una escala del 1 al 10. El número 1, cómo podemos manejarlo sin caer en restricciones extremas. En este punto, crearás la estrategia para manejar los antojos sin restricciones. Crucial. ¿Cómo podemos reconocer y respetar las señales de hambre y saciedad de nuestro cuerpo? Lo que te voy a enseñar ahora es clave porque exploraremos técnicas prácticas para sintonizarnos con esas señales internas y cómo pueden guiarnos hacia la relación más saludable con la comida. La clave de todo esto es reconocer las señales de tu cuerpo. Tu cuerpo es un experto en nutrición, pero años de dietas restrictivas pueden haber silenciado su voz. Déjame en los comentarios si estás listo para volver a escuchar a tu cuerpo, porque en los próximos minutos aprenderás a reconectarte con tu sistema interno de alertas y podrás descubrir por qué esta podría ser la clave para alcanzar tu peso ideal de forma natural. ¿Sabes cómo distinguir entre hambre física y emocional? Para muchos, esta distinción se ha vuelto borrosa, un poco difícil después de años de seguir dietas restrictivas. El hambre física se manifiesta gradualmente y viene acompañada de señales como gruñidos en el estómago o una ligera sensación de mareo. En cambio, el hambre emocional suele aparecer de repente. A menudo está ligada a emociones específicas como el estrés, como la tristeza, como la ansiedad. Las dietas restrictivas nos han desconectado de estas señales naturales. Cuando seguimos reglas rígidas sobre cuándo y qué comer, ignoramos las señales de nuestro cuerpo. Esto puede llevar a una relación disfuncional con la comida, donde comemos por el reloj en lugar de por hambre real. Para reconectar con tu hambre física, prueba esta técnica. Antes de comer, tómate un momento para evaluar tu nivel de hambre en una escala del 1 al 10. El número 1 sería nada hambriento y un número 10 extremadamente hambriento. Idealmente deberías comer cuando estés alrededor de un 3 o 4 antes de llegar a sentirte demasiado hambriento. La saciedad es igual de importante. Presta atención a cómo te sientes durante la comida. Notarás que tu estómago se siente lleno, la comida ya no sabe tan bien como los primeros bocados. Estas son señales de que estás llegando a la saciedad. Intenta dejar de comer cuando te sientas satisfecho y no lleno hasta el punto de la incomodidad que estás hasta acá de comida. Un ejemplo práctico para identificar la saciedad es la regla de la mitad. Entonces lo que haces es que tomas tu plato y comes hasta la mitad del plato y si sigues teniendo hambre, entonces sigues comiendo. Si no, está bien dejar la comida en el plato, no pasa absolutamente nada, lo puedes guardar en la nevera para usarla después. ¿Cómo puede esta conciencia cambiar tu relación con la comida? Pues imagina que poder comer sin culpa, disfrutando de tus alimentos favoritos sin excederte, es un resultado espectacular. Al escuchar a tu cuerpo, naturalmente tenderás a comer la cantidad justa para ti sin necesidad de contar calorías o restringir grupos de alimentos. Aquí desde luego me refiero a alimentos 100% naturales. La comida procesada y ultraprocesada sí debes restringirla idealmente por completo. Lo que estamos hablando son alimentos que no son procesados ni ultraprocesados. Los beneficios de comer según las señales de tu cuerpo son numerosos. No solo puede ayudarte a mantener un peso saludable de forma natural, sino que también puede mejorar tu digestión, reducir el estrés relacionado con la comida y va a ser mucho mejor para ti. Además, al prestar atención a la calidad de los alimentos que consumes, podrás notar cómo ciertos alimentos te hacen sentir lo que te llevará a tomar decisiones más nutritivas naturalmente. Para mejorar tu conexión con las señales de tu cuerpo, considera incorporar alimentos ricos en fibra y proteínas en tu dieta. El pan integral, las legumbres y otros alimentos similares pueden ayudarte a mantener la saciedad por más tiempo, facilitando la regulación natural de tu apetito. Además, mantenerte bien hidratado, especialmente con agua tibia, puede contribuir a una mejor digestión y a una sensación de saciedad más duradera. Ahora que has aprendido a reconocer las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo, surge una nueva pregunta y es: ¿qué pasa
con los antojos. ¿Cómo podemos manejarlos sin caer en restricciones extremas? En este punto, crearás la estrategia para manejar los antojos sin restricciones. ¿Te ha pasado que cuanto más intentas resistir un antojo, más fuerte se vuelve? Pues te cuento que no estás solo, ya que la ciencia detrás de los antojos ha revelado una sorprendente verdad que podría cambiar tu enfoque sobre la alimentación para siempre. Los antojos son una parte natural de nuestra experiencia con la comida, pero a menudo los malinterpretamos. Surgen por diversas razones, desde señales biológicas hasta factores emocionales, incluso ambientales. Lo que muchos no saben es que tratar de resistirlos puede en realidad intensificarlos. Cuando nos prohibimos ciertos alimentos, nuestro cerebro los percibe como más deseables. Es como si le dijéramos a un niño que no toque algo, inmediatamente querrá hacerlo. Esta restricción puede llevar a un ciclo de deseo intenso seguido de atracones cuando finalmente cedemos. ¿Te suena familiar? La buena noticia es que existen técnicas efectivas para manejar los antojos de forma saludable sin caer en estas restricciones extremas. Una de las más poderosas es la práctica de la atención plena al comer. Esto implica prestar total atención a la experiencia de comer, saboreando cada bocado y reconociendo las señales de saciedad de tu cuerpo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Imagina que tienes un antojo de chocolate. En lugar de negártelo y rechazar o comer una barra entera sin pensar absolutamente nada, una barra así de grande, podrás tomar un trozo pequeño. Siéntate, elimina las distracciones y enfócate en la experiencia. Observa el color, la textura del chocolate, huélelo. Luego colócalo en tu boca y deja que se derrita lentamente. Presta atención a los sabores y sensaciones. ¿Notas cómo cambia el sabor? Cuando te sientes satisfecho, inmediatamente es diferente. Esta práctica te permite disfrutar plenamente de los alimentos que amas sin excesos. Al incorporar alimentos, entre comillas, prohibidos en porciones controladas, reduces la probabilidad de atracones posteriores. Por ejemplo, permítete disfrutar un pequeño postre, pequeño, controlando las porciones, no calorías, sino las porciones después de la cena. Y esto puede ser más beneficioso que tratar de evitar todos los dulces y terminar comiendo una caja entera de galletas a medianoche. ¿Cookie? ¿Cómo afecta este enfoque a la pérdida de peso a largo plazo? Contrario a lo que podrías pensar, permitirte disfrutar de todos los alimentos puede ser clave para mantener un peso saludable. Las investigaciones sugieren que las personas que adoptan un enfoque flexible hacia la alimentación tienden a tener una mejor salud mental y menos problemas de imagen corporal. Esto contribuye a un estilo de vida más equilibrado, más balanceado y saludable a largo plazo. Los beneficios de un enfoque sin restricciones van más allá del peso. Reduce el estrés relacionado con la comida, mejora tu relación con la alimentación y te permite disfrutar más de las comidas sociales. Imagina poder llegar a una cena con amigos sin preocuparte por romper tu dieta, y esa libertad mental definitivamente es invaluable. Ahora que entendemos cómo manejar los antojos de forma saludable, surge una pregunta importante. ¿Qué papel juega la calidad de los alimentos en todo esto? Porque si bien es cierto que todos los alimentos pueden tener un lugar en la dieta equilibrada, no todos los alimentos son iguales en términos nutricionales. ¿Por qué es importante elegir alimentos nutritivos? Y cómo esto puede complementar nuestro enfoque sin restricciones para lograr una salud óptima. Esta es la mejor estrategia para elegir estos alimentos nutritivos. Imagina que tu cuerpo es una máquina compleja y eficiente. ¿Qué pasaría si le dieras el combustible perfecto para funcionar? La calidad de los alimentos que consumes juega un papel crucial en tu salud y bienestar más allá de simplemente contar calorías. Los alimentos procesados y ultraprocesados, como los snacks empaquetados y las comidas rápidas, ofrecen una rápida solución al hambre, pero a menudo carecen de los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita. Por otro lado, los alimentos integrales como frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras proporcionan una amplia gama de vitaminas, minerales y fibra que nutren tu cuerpo de manera óptima. ¿Sabías que la elección de alimentos puede afectar directamente tu sensación de saciedad y tu metabolismo?
Los alimentos integrales ricos en fibra y proteínas tardan más en digerirse, lo que te mantiene satisfecho por más tiempo. Por ejemplo, un estudio científico mostró que las personas que consumen granos enteros como el arroz integral y la quinoa experimentan una mayor sensación de saciedad en comparación con quienes consumen alimentos refinados. Veamos algunos ejemplos concretos de alimentos nutritivos y sus beneficios. Las frutas y verduras de colores brillantes están llenas de antioxidantes que combaten el envejecimiento y las enfermedades. Los granos enteros como la avena y el trigo integral proporcionan energía sostenida y ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. Las proteínas magras como el pollo, el pescado y las legumbres son esenciales para la reparación y el crecimiento muscular. ¿Te has preguntado cómo esta elección de alimentos puede ayudarte a perder peso? La respuesta está en cómo estos alimentos pueden afectar tu cuerpo. Los alimentos integrales requieren más energía para ser digeridos, lo que significa que quemas más calorías solo por procesarlos. Además, al mantenerte satisfecho por más tiempo, es menos probable que caigas en el picoteo constante o en esos atracones que te hacen comer desaforadamente lo que no quieres comer. Una dieta basada en alimentos integrales ofrece beneficios que van más allá de la pérdida de peso. Puede mejorar tu energía diaria, fortalecer tu sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Imagina sentirte más vital, con más concentración y un sistema digestivo que funciona como un reloj. Es importante recordar que incorporar más alimentos nutritivos no significa eliminar por completo tus comidas favoritas. Se trata de encontrar un balance y hacer elecciones conscientes la mayor parte del tiempo. Podrías empezar por agregar una porción extra de verduras a tu almuerzo o cambiar tu snack de media tarde por una fruta y un puñado de nueces. Ahora que entendemos la importancia de elegir alimentos nutritivos, surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos incorporar estos cambios en nuestra vida diaria de manera sostenible? ¿Cómo podemos hacer esto de manera sostenible? Ahora vamos a ver estrategias prácticas para hacer de estas elecciones saludables un hábito natural y duradero sin sentir que estamos haciendo una dieta restrictiva. La parte más importante es la de crear hábitos alimenticios saludables. ¿Te has sentido atrapado en ese ciclo interminable de dietas restrictivas? Claramente nos ha podido pasar a todos. De hecho, a mí me pasaba antes, sobre todo cuando se trata de cambiar hábitos alimenticios. La mayoría de las personas piensan que necesitan una transformación radical. Pero ¿y si te dijera que los pequeños cambios pueden tener un impacto monumental en tu salud a largo plazo? Resulta que ajustes mínimos en tu dieta diaria pueden llevarte a resultados sorprendentes. Los hábitos a largo plazo son la clave para una pérdida de peso sostenible y una salud óptima. Sin embargo, muchas personas caen en la trampa de los cambios drásticos que suelen ser insostenibles y llevan al fracaso. ¿Te has preguntado por qué es tan difícil mantener esos cambios radicales? La respuesta está en nuestra biología y nuestra psicología. Nuestro cerebro está programado para resistir los cambios bruscos. Antes de continuar, ¿te imaginas perder peso de manera definitiva sin dietas extremas ni pasar hambre? Suena como un sueño, ¿cierto? Pero quiero decirte algo, sí es posible. En nuestro seminario en línea exclusivo, te revelaré los secretos que han ayudado a miles de personas como tú a transformar su cuerpo y su vida. Este no es otro programa más. Aquí aprenderás las estrategias probadas que realmente funcionan. Además, descubrirás el sistema de 3 pasos para cambiar tus improntas neuronales, que son esos disparadores ocultos subconscientes para que perder peso no sea una lucha constante, sino un proceso natural. Y lo mejor, no necesitas gastar horas enteras en el gimnasio sin renunciar a los alimentos que amas. Este seminario está diseñado para ajustarse a tu estilo de vida y lo puedes ver desde la comodidad de tu hogar. Haz clic en el enlace de la descripción o ve a formulapierdepeso.com y asegura tu lugar ahora mismo. Cuando intentamos hacer muchos cambios a la vez, nuestro cuerpo lo percibe como una amenaza y activa mecanismos de defensa cerebrales. Esto explica por qué tantas dietas restrictivas fallan a largo plazo.
En lugar de luchar contra nuestra naturaleza, ¿qué tal si trabajamos con ella? La clave está en incorporar cambios graduales y sostenibles. Comienza con pequeños ajustes que apenas notas en tu día a día. Por ejemplo, podrías empezar reemplazando una bebida azucarada por agua en una de tus comidas. Una vez que este hábito se vuelva natural, puedes dar el siguiente paso, como añadir una porción extra de verduras a tu cena. ¿Qué otros pequeños hábitos pueden tener un gran impacto? Prepara tus comidas con anticipación. Tener opciones saludables a la mano reduce la probabilidad de recurrir a comida rápida. Bebe un vaso de agua antes de cada comida. Esto te puede ayudar a controlar las porciones naturalmente. Incorpora alimentos integrales gradualmente. Comienza sustituyendo el pan blanco por opciones integrales. Estos pequeños cambios pueden parecer insignificantes, pero su poder radica en la consistencia. Con el tiempo, estos hábitos se acumulan y transforman tu salud de manera profunda. ¿Te imaginas cómo podría transformar tu vida en 6 meses o un año? O que lo que tú te prometes a ti mismo comenzando el año, definitivamente lo termines cumpliendo y logres esas metas que estás buscando. Los beneficios de un enfoque gradual y sostenible son más numerosos. No solo es más fácil de mantener, sino que también reduce el estrés asociado con los cambios drásticos. Además, al hacer pequeños ajustes, das tiempo a tu cuerpo y mente para adaptarse, lo que aumenta las probabilidades de éxito a largo plazo. Imagina despertar cada día con más energía, sentirte más satisfechos con tus comidas y notar mejoras graduales en tu salud sin la presión de una dieta restrictiva. Este es el poder de los hábitos sostenibles y no se trata solo de perder peso, sino de ganar salud y bienestar en general. Por cierto, hemos hecho un video espectacular con los consejos más simples y efectivos para perder peso que he acumulado en estos 20 años de experiencia como médico. Solo haz clic en esta pantalla para ver el video ahora mismo.